Estamos online. Saludos al mundo mundial. Bueno, pues buenas tardes, Auditori, Arratsaldeon. Un saludo también a aquellas personas que nos están siguiendo a través de la red, a través de internet, porque esto es un curso de formación online titulado Hombres, Igualdad y Masculinidades dentro del programa Gizonduz de Emakunde, que hoy va a impartir una clase magistral presencial y a la vez virtual, seguida luego de un taller práctico entre los asistentes hoy aquí a la sala. Me ha tocado el honor de presentar a quien va a dar esta conferencia, esta clase magistral, y luego va a dirigir el taller práctico, que es Paco Abril Morales. Bienvenido. Y lo voy a presentar tratando de sintetizar un poquito su extenso currículum para no quitarte mucho tiempo de tu exposición. Pues Paco Abril Morales es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene también el DEA, el Diploma de Estudios Avanzados por la Universitat Oberta de Cataluña, un máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento, también el Certificado de Aptitud Pedagógica, el CAP, así como formación de formadores en género. Uno de los datos que me ha pedido él mismo que destacara, que no aparece reflejado en un currículum de trayectoria profesional y académica, es que lleva 7 años en un grupo de reflexión de hombres, lo cual también pues pone un poco en valor la preocupación, no solo a nivel académico, sino también en el plano personal, ¿no?, de estas cuestiones. Y a mí lo que sí me ha sorprendido de su currículum cuando lo estaba leyendo es el número de investigaciones y proyectos de investigación de alcance internacional en los que has participado y que han estado financiados tanto por entidades europeas como por instituciones estatales de países europeos como Austria, Alemania. También ha trabajado en proyectos de investigación vinculados con la Concejalía de los Usos del Tiempo en Barcelona, trabajando el tema de usos de tiempo, tema de nuevas masculinidades, tema de nuevos roles, nuevas estrategias y metodologías para el mainstreaming de género. Es amplísimo el recorrido de investigación. También tiene experiencia docente, es profesor asociado de Sociología de la Educación del módulo Sociedad, Familia, Escuela de la Facultad de Educación y Psicología de la Facultad de la Universidad de Girona. También participa en seminarios, másteres y cursos de verano, y tiene un largo listado de publicaciones. Algunas recogen conclusiones de los informes y de los proyectos de investigación europeos que os comentaba antes, y que están, la verdad, muy focalizados y muy dirigidos al estudio del mainstreaming, de las políticas de género, de las nuevas masculinidades, de los usos del tiempo asociados a esas nuevas masculinidades. Yo creo que realmente tienes un currículum como muy, muy especializado y muy dirigido, pues supongo que por lo que es tu interés personal, académico y profesional. Sin más, yo darte las gracias, Paco, por estar hoy aquí, por impartir esta conferencia y luego dirigir ese taller práctico. Es que recasco. Bueno, primero de todo, agradecer a Emakunde y a Gizonduz que me hayan invitado a esta charla de presentación de este curso online. Yo voy a hacer... Primero voy a abrir... Bien. Voy a empezar la presentación haciendo una pequeña introducción sobre, a nivel teórico, sobre las masculinidades, un poco para ubicarnos y contextualizar el tema del que vamos a hablar hoy. También hablaré de una serie de cambios a nivel social y el significado de estos cambios en las masculinidades, en el género y en las masculinidades en concreto. Y finalmente me centraré en el tema de la corresponsabilidad y los hombres. Voy a utilizar básicamente las investigaciones en las que he participado son de tipo cualitativo. Entonces, la mayoría de datos o la mayoría de conclusiones están basadas en este tipo de investigación cualitativa, aunque también aportaré algunos datos cuantitativos publicados por el INE o por instituciones que se dedican a ello. Sin más, empezaremos... Bueno, decía un poco para ubicarnos qué es la masculinidad, ¿no? La primera idea, el primer concepto es que la masculinidad, como el género, es una construcción de tipo social que se realiza a partir de lo que se construye o lo que es el modelo de ser hombre, ¿no? Es también una construcción que es dinámica,
Es dinámica en el sentido que es que la masculinidad cambia a lo largo del ciclo vital de la vida de los hombres y a través también de las relaciones que se establecen con las mujeres, ¿no? Es histórica en el sentido de que no es lo mismo un hombre hoy día que un hombre hace 30 años o hace 50 años, ¿no? Varía en los contextos históricos. Es también relacional en el sentido de que tiene que ver con las relaciones de género que se establecen, los acuerdos a nivel personal, los acuerdos, las negociaciones que se establecen con las parejas y también con lo que priman las organizaciones. Hay organizaciones de tipo más patriarcal que priman un tipo de masculinidad más competitiva, o hay otras organizaciones que priman un tipo de masculinidad más cooperativa, y eso también influye en la construcción del modelo de masculinidad que se lleva en un determinado momento histórico. Finalmente, por tanto, y como conclusión de todo esto, hay que decir que la masculinidad es una cosa heterogénea, o sea, no es una cosa monolítica, fija. No podemos hablar de hombre, sino que hay que hablar de hombres en plural, porque abarca muchas realidades, ¿no? En definitiva, la masculinidad sería un lugar en las relaciones de género, las prácticas a través de las cuales los hombres se adhieren a este lugar con género y los efectos de estas prácticas, tanto en los cuerpos como en la personalidad y en la cultura. Esto podría ser una definición sobre lo que es la masculinidad. También decir que hay una autora, Bad Dinter, que en los años 90 empezó a analizar el tema de las masculinidades y aportó una idea que yo creo que es muy interesante, en el sentido de que señaló que las masculinidades son al mismo tiempo relativas y reactivas. Es decir, que en el momento que las mujeres cambian, se empoderan, participan o aumentan su participación en la esfera pública, eso implica necesariamente un cambio en los hombres, ¿no? Por eso hoy día podemos hablar, o se habla, de las nuevas masculinidades. O sea, ante este cambio, empoderamiento de las mujeres, mayor participación en la esfera pública, necesariamente la reacción de los hombres debe ser de cambio. Y un grupo de hombres, o un grupo de hombres, hacen o derivan, digamos, ese modelo más tradicional de masculinidad hacia nuevos modelos de masculinidad más igualitarios. Hay que decir que no todos los hombres responden de la misma manera a este cambio de las mujeres. Algunos reaccionan aferrándose a sus privilegios y a sus posiciones de poder. No hay que olvidarlo, y son un grupo numeroso. Y esto, llevado a las consecuencias últimas, pues sería un poco, o podría ser un poco, la explicación de lo que es la violencia de género. Estos hombres que se aferran a estas posiciones de poder y privilegio, que no quieren o no toleran este cambio de las mujeres y utilizan pues la violencia para mantener su situación. Bien. Quería presentar brevemente también un análisis de los modelos de masculinidad que hizo en su día Connell, una de las investigadoras sociólogas, desde mi punto de vista, más interesantes en el estudio de las masculinidades. Entonces aquí tenéis un poco resumido los tipos, con la idea esta de que no hay un tipo de masculinidad, sino que nos encontraríamos ante diversas masculinidades. En la cúspide de la pirámide tendríamos la masculinidad hegemónica, que también se podría denominar tradicional, y que de alguna manera es la configuración de las prácticas de género por una serie de hombres que legitiman el patriarcado, el sistema patriarcado en el que nos encontramos, y que garantizan la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. En torno a esta figura de la masculinidad hegemónica, pues podemos encontrar características del tipo como podría ser la agresividad, la fuerza, la acción, la heterosexualidad, la posición de proveedor de la familia y la negación emocional, ¿no? Es hegemónica en el sentido de que coincide en un momento determinado con lo que es el ideal cultural de un hombre, ¿no? Por lo tanto, también es dinámica en el sentido que cuando una cultura cambia cuál es el ideal de hombre, también la hegemonía se transforma, ¿no? En relación a esta figura que estaría en la cúspide, Connell define otros 3 tipos de masculinidades. Estarían las masculinidades subordinadas,
que serían, o hablaría de las relaciones de dominio y subordinación que se establecen entre hombres. El ejemplo más claro es entre hombres heterosexuales respecto a hombres homosexuales. Las masculinidades cómplices hace referencia a aquellos hombres que no se ubican del todo en las masculinidades hegemónicas, no se sienten cómodos en ese patrón, que hoy día podríamos hablar que sería la mayoría de hombres, pero que de alguna manera utilizan los beneficios patriarcales que tienen, no los ponen en tela de juicio, pero al mismo tiempo, en mayor o menor medida, se comprometen con la pareja, con la paternidad, con la vida comunitaria. Es decir, son hombres que establecen negociaciones con las mujeres de mayor a menor igualdad y más que tener una actitud dominante y autoritaria como podría corresponder al grupo de la masculinidad hegemónica. Y finalmente las masculinidades marginadas, que corresponderían a aquellos hombres que no encajan desde el punto de vista étnico o de clase social en lo que podría ser la masculinidad hegemónica, ¿no? Serían hombres no blancos o hombres que no son ni de clase media o clase alta, ¿no? También hay que decir que tanto dentro de las masculinidades subordinadas como de las masculinidades cómplices y de las masculinidades marginadas existen situaciones de dominación, ¿no? Hay hombres gays, por ejemplo, que no ven bien o subordinan a otros hombres que igual no son considerados tan masculinos, ¿no? O bien hombres de clase social obrera que de alguna manera dominan a hombres que son inmigrantes, que sería de la misma clase social, pero se encuentran en una situación de inferioridad o con menores recursos, ¿no? En esta otra diapositiva, esto pertenece a un estudio que hicimos en el 2009, un estudio cualitativo sobre hombres y usos del tiempo. Entonces había una de las preguntas que pedíamos a los hombres que se definieran yo soy, ¿no? Como qué tipo de hombre eres, ¿no? Que se identificaran, ¿no? Con una serie de palabras. Entonces, bueno, aquí los están agrupados por clústeres y un poco la idea principal es que la categoría laboral, la mayoría de hombres que entrevistamos, que eran de perfiles muy diversos, se identificaban con un tipo de identidad muy asociada al campo laboral o la esfera laboral, ¿no? Ser trabajador, ser profesional, ser estudiante o ser activo, ¿no? Luego había otro grupo de hombres, no tan numeroso, pero que también se identificaban con otros rasgos más vinculados al aspecto familiar o reproductivo. Ser padre, formar parte de una familia o ser un marido, ¿no? Tendríamos también una serie de características. En el caso, por ejemplo, de los hombres jóvenes que entrevistábamos, el hecho de definirse como hombre era importante, porque como sabemos, en esta etapa de la juventud, de alguna manera hay que demostrar que uno es hombre, ¿no? Entonces va por delante, ¿no? Y también aquellos hombres que no estarían en lo que hemos denominado antes la masculinidad hegemónica, hombres inmigrantes que se identificaban o su identidad partía por ser de Marruecos o ser inmigrante o hombres gays, ¿no? Cosa que no hacían ni mucho menos los hombres ni blancos ni autóctonos. A nivel de personalidad, las características que aparecían a nivel de personalidad encontramos tres grupos. Uno más enfocado en lo que es las características masculinas más tradicionales, como ser frío, racional o estricto. Otro grupo que destacaba las características más alternativas, o del nuevo hombre, entre comillas, sabiendo que esto de nuevo, pues siempre ha habido hombres, digamos, en esta línea de la igualdad y del cuidado, que destacaban aspectos como la sensibilidad o ser responsable con la familia. Y un tercer grupo, que denominamos alternativos, ¿no? Porque destacaban temas como la curiosidad, la aventura, el ser inquieto, etcétera, etcétera. En relación a esta pregunta, también les pedíamos que definieran cuál era su ideal, qué tipo de hombre les gustaría ser si pudieran elegir, ¿no? Y bueno, aquí lo que hicimos es por diferentes, según el ciclo vital, ¿no? Por un lado los jóvenes, los adultos y los hombres más mayores o jubilados, ¿no? En cuanto a los jóvenes, bueno, una cosa que también se sabe por la teoría es que, bueno, en esta etapa de la vida hay como una necesidad de identificarse con aquellos patrones masculinos más tradicionales. Y en este caso pues aparecían personajes como Messi, Beckham, Casillas, vinculados al mundo del fútbol o del éxito
un tipo de masculinidad que promocionan muchas veces los medios de comunicación y los deportes. En los adultos, y aquí viene un poco lo interesante cuando hablamos de que la masculinidad cambia en relación al ciclo de la vida, en el momento de que estos hombres se emparejan y tienen, por tanto, relación con mujeres, hay muchas veces una negociación con las parejas y, por tanto, esa negociación también implica un cambio en su ideal, ¿no? Es cierto que todavía predominan a nivel de ideal, pues todo lo relacionado con el mundo laboral, ser un buen profesional, triunfar, ser atlético con aquellas características de la masculinidad hegemónica de éxito, ¿no? Guapo, valiente, etcétera. Pero también destacar que había otro grupo que ponía temas como el ser más emocional, el ser más reflexivo o el tener más tiempo para estar con mi familia, ¿no? En el tema de los hombres mayores también había un tema importante, porque si la identidad masculina está asociada al trabajo, a la vida laboral, de una manera bastante evidente, en el momento que estos hombres pierden el trabajo y se jubilan, pues en muchos de ellos cambia su visión muchas veces del mundo y su ideal. Por ejemplo, encontramos casos curiosos que también se sabe, ¿no? No es tampoco algo nuevo, de que hombres que nunca habían cuidado de sus hijos ni se habían preocupado, en el momento que se jubilan y son mayores, pues tienen una relación con sus nietos mucho más grande que nunca la tuvieron con sus hijos. No solo porque cambian ellos, también cambia el contexto social, no hay que olvidarlo, ¿no? Entonces estos hombres estarían menos centrados en el trabajo, más centrados en la familia y en el ocio, evidentemente, ¿no? Nosotros en el estudio decíamos, que se nos criticó mucho en los medios de comunicación, que en algún sentido estos hombres se feminizaban, ¿no? Porque invertían una mayor parte de su tiempo en actividades que tradicionalmente se habían vinculado a las mujeres, como es toda la parte del cuidado o de las tareas domésticas, ¿no? Bueno, quería hablaros ahora un poco del contexto y en el contexto de cambios en el que vivimos, tanto a nivel de la esfera laboral como la esfera privada y la esfera política, ¿no? Bueno, es evidente que a nivel laboral estamos viviendo un cambio en lo que es el trabajo, lo que significa el trabajo. Se pasa o se ha pasado de un trabajo, en muchos casos, para toda la vida, a un trabajo diverso, múltiple, y parece ser que la tendencia es así, con todos los riesgos que incluye, ¿no? De inseguridad, precariedad y una reducción de lo que es la acción colectiva o el peso de los sindicatos, ¿no? Pero por otro lado también implica una serie de oportunidades. El no estar centrado tanto en el trabajo implica que una persona, o en este caso hablando de hombres, puedan integrar otras facetas de su vida, como puede ser la familia o su vida personal o su salud, en este conjunto, ¿no? Y diseñar de alguna manera su vida teniendo en cuenta otros aspectos que antes igual no entraban o no encajaban en esta visión tan vinculada al mundo laboral, ¿no? Entonces, a nivel de género, pues hay un aumento, esto puede implicar un aumento en la igualdad de género, mayor equilibrio en las negociaciones familiares y también la posibilidad para muchos hombres de ser diferente al proveedor, ¿no? Al ganador de pan, ¿no? De poder organizar su vida en torno a otras esferas. A nivel de la esfera privada, bueno, evidentemente, de la familia nuclear a la familia posnuclear o diversa, pues cambian o hay diferentes estilos o patrones de vida que también provoca los riesgos de inseguridad, desorientación o aislamiento y en muchos casos pérdida de las estructuras familiares de apoyo más tradicionales, pero eso también implica nuevos acuerdos que se pueden establecer en positivo o como oportunidad con la pareja, ¿no? Y nosotros destacamos la posibilidad de vivir un nuevo tipo de paternidad más vinculada a los hijos, más responsable, también de vivir un nuevo tipo de masculinidad más centrado pues, en la igualdad, en el desarrollo de la parte emocional y en algunos casos, pues evidentemente esta situación puede provocar cierta inseguridad y lo que hablábamos al principio de reacciones contrarias que se puedan vincular con la violencia que ejercen ciertos hombres cuando se creen perder su parcela de poder.
Bien, a nivel político está claro que las legislaciones que ha habido en los últimos años, a nivel de leyes de igualdad, leyes de matrimonios de parejas homosexuales, etcétera, pues también son una gran oportunidad para equiparar o para que exista una mayor igualdad en las relaciones de género. Bueno, ahora quería hablar un poco de los valores, ¿no? Los valores de este hombre más tradicional, ¿no? Entonces, bueno, estos son datos del 2003, del CIS, ¿no? A la pregunta de si el trabajo del marido es ganar dinero y el trabajo de la mujer es cuidar, bueno, hay un error, de la casa y de los hijos, bueno, tendríamos que un 25% estaría muy de acuerdo. Es decir, hay un 75% de los hombres que no creen que esta figura del proveedor es la que tiene que destacar, ¿no? Si lo vemos por edades, está claro, ¿no? Los más jóvenes son los que menos estarían de acuerdo con esta postura. Un 10% estaría muy de acuerdo en que esto debería ser así. Y a medida que avanza la edad, hasta llegar a los más mayores, que habría un 50% que aún piensan que el trabajo del marido es ganar dinero y el trabajo de la mujer es quedarse en casa. Datos más recientes de marzo del 2010 del CIS también señalan que el modelo de familia ideal para los españoles y las españolas en un 72% sería aquel en el que trabajan ambos y en que ambos se reparten las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. Estos son los valores, pero ¿qué pasa con las prácticas? Porque si vemos también datos, nos damos cuenta de que España está a la cola, junto con Italia, en la participación de los hombres en el cuidado de los hijos y, sobre todo, en el tema de las tareas domésticas, ¿no? Explicaciones, bueno, podríamos decir que los valores o el discurso igualitario o el discurso políticamente correcto parece que está calando en la sociedad. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una investigación con jóvenes, comparando con Alemania, con Austria y con Eslovenia, y también había una serie de preguntas de este estilo, y el 75% de los jóvenes que tienen entre 14 y 16 años, el 75% estarían, digamos, a nivel de valores, en valores muy igualitarios, ¿no? O sea, en creer que hombres y mujeres son iguales en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho más alto que otros países, que Alemania, que es mucho más bajo, o que Austria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces sí, parece que ese discurso cala, pero a nivel de las prácticas todavía esa inercia del patriarcado basado en la división del trabajo, donde la mujer asume no solo la esfera pública o el trabajo, sino también ese otro trabajo de la casa del cuidado de los hijos, parece que todavía cuesta de cambiar, ¿no? Podríamos decir que cada vez hay más presiones en contra de este modelo tradicional del hombre proveedor de pan y la mujer más centrada en lo doméstico. Estas presiones vienen sobre todo por parte de las mujeres, que quieren que sus parejas compartan las responsabilidades familiares, y también muchos hombres, sobre todo en el tema de la paternidad, cada vez están más implicados o quieren cada vez más cuidar a los hijos. Entonces, ¿cuál es el problema, no? Si las mujeres quieren que los hombres cambien y muchos hombres quieren cambiar, uno de los problemas, un problema importante, es que muchos hombres chocan con el mundo laboral. Es decir, si ya se acepta poco que una mujer pueda solicitar ciertos permisos o pueda flexibilizar su jornada para atender a los hijos o sus necesidades familiares, en el caso de los hombres es muchísimo menor. Pocas medidas dirigidas directamente a ellos, e incluso cuando las que son generales para todo el mundo, cuando un hombre las solicita, pues a veces se encuentra con problemas, ¿no? Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos, que hablando de este nuevo papá, este nuevo hombre con hijos, ¿no?, que pone de relieve que el padre moderno vive con estrés, una contradicción. Es decir, en el trabajo choca con una cultura empresarial hostil al hombre que quiere más flexibilidad para atender a su familia, y en casa siente que la mujer no reconoce suficientemente su implicación. Digamos que esta contradicción podría ser en paralela a la que vive la mujer, que en el trabajo se siente culpable por dejar a los hijos y en casa por dejar las responsabilidades laborales, ¿no? Señalar, bueno, que los beneficios de que un hombre se implique en el cuidado, sobre todo en el cuidado de los hijos, también en la esfera familiar, son altísimas. Enriquece mucho la vida de los niños.
Se habla mucho de la ausencia de las madres y apenas se habla de la ausencia de los padres, que es igual de perjudicial, ¿no? Y por otro lado, yo creo que la entrada del padre o de los hombres en la esfera doméstica es fundamental para que las nuevas generaciones rompan con los roles tradicionales, que de momento, quizá en valores, pero en prácticas no está. Bueno, aquí simplemente cuál sería el problema del equilibrio, este equilibrio que existe entre la vida laboral y familiar. Destacar que hay una serie de cambios sociodemográficos en España, quizá el más importante es una incorporación masiva o el aumento de las tasas de actividad laboral femenina en los últimos 30 años. Esto implica un aumento de las familias con doble ingreso, parejas que trabajan los dos. En este momento un 44% de las parejas trabajan ambos. Y también un incremento de familias monoparentales de un adulto con hijos, 7% en España, en la media europea es un 10% y la tendencia es a crecer con estos nuevos modelos familiares. Esto choca con que todavía las organizaciones y las empresas tienen una estructura de trabajo del siglo pasado, bueno, tampoco del siglo pasado, bueno, sí, del siglo pasado, ¿no?, del siglo XX, diseñada pues para trabajadores de sexo masculino que tenían una mujer en casa que hacía las cosas, ¿no? Familias, modelos de tipo tradicional. Y evidentemente pues esto provoca un conflicto en las personas, ¿no? Conflicto que se puede, a nivel de consecuencias, bueno, uno de ellos, entre otros factores, hay otros que explicarían la baja natalidad, pero uno de ellos es la dificultad que tienen las personas para compaginar su vida laboral con su vida familiar, ¿no? Dificultades para atender a los hijos. Hay un estudio que hicieron en el 2008 la Universidad Pontificia de Comillas que señalaba que el 27% de los escolares de 6 a 14 años se encuentran solos cuando llegan a casa después del colegio. Es un dato terrible, ¿no? El estrés, un 38% de los asalariados en España, según publicó El País hace un par de años, tienen algún tipo de trastorno psíquico derivado del trabajo, estrés, estar quemado, el moving, la depresión. Insatisfacción laboral y desmotivación, el hecho de que no podamos compaginar estas dos esferas importantes de nuestras vidas, pues bueno, provoca que no estés a gusto tampoco en tu trabajo y que estés desmotivado, ¿no? Como consecuencia, la baja productividad y, por tanto, a nivel ya desde datos empresariales, que a las empresas les interesa mucho, también tiene consecuencias en la competitividad de las empresas. Hay un dato crucial, ¿no? En el 2006, en España se trabajaban 219 horas más al año que la media de la Unión Europea. Y la productividad española estaba 16 puntos por debajo de la media europea. Es decir, que aquí todavía se vive muy apegado a esa cultura de la presencia de las horas del trabajo, en prejuicio, evidentemente, de la eficacia, ¿no? Y bueno, también destacar que hay ya algunas personas, sobre todo más a un nivel de cuadros intermedios o personal cualificado, que aunque el salario para la mayoría de los trabajadores es lo más importante en un trabajo, valoran otro tipo de gratificaciones, lo que se llama un salario emocional, ¿no? El poder acogerse a medidas de flexibilidad o de conciliación en su vida laboral y personal. Bueno, algunos datos sobre la repartición del trabajo, tanto remunerado como doméstico, en España. Son datos del Eurostat del 2006. Entre hombres y mujeres. Bueno, lo que está claro es que la participación de los hombres en el trabajo doméstico es, bueno, casi 5 veces inferior que las mujeres. Las mujeres son 5 horas diarias de media para mujeres y hombres de 20 a 74 años y para los hombres es apenas 1 hora y media, poco más de 1 hora y media, ¿no? El cuidado de los hijos, ¿no? Ocupados, personas ocupadas con hijos con edad inferior a 12 años. Que cuiden después del trabajo, principalmente ellos, al niño, solo un 2% de los hombres, por un 33,8% de las mujeres, que indican en esta encuesta de calidad de vida en el trabajo del 2004, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que son ellas las que se encargan del niño una vez finalizada la jornada laboral, ¿no? Que comparten o que dicen compartir en la pareja, los hombres señalan que comparten más que las mujeres indican, ¿no? Hay una pequeña descompensación en este dato, ¿no?
Y finalmente casi finalmente, está también que hace referencia al tiempo que dedican tanto hombres y mujeres, los padres, según el nivel educativo de la ocupación, al cuidado de los hijos, teniendo en cuenta lo que es el tiempo básico, que sería que el tiempo de dar de comer, bañar, las actividades básicas que se realizan con un niño o una niña, y el tiempo de calidad, que sería el tiempo pues como leer un cuento, llevar a pasear, etcétera, ¿no? Entonces, las diferencias son muy altas entre hombres y mujeres en respecto al tiempo básico. En cambio, en el tiempo de calidad hay mayor participación de los hombres y se equipara más respecto a las mujeres. En el caso de los ocupados, por ejemplo, dedican 12,48 minutos al día por 16, casi 17 las mujeres, ¿no? También hay un dato interesante, que es que no hay diferencia en los hombres en el tiempo que dedican a sus hijos si están ocupados o no. El estar fuera o dentro del mercado laboral, en el caso de los hombres, no afecta a un mayor incremento o atención en el cuidado de los hijos. En cambio, las mujeres sí. El estar fuera del mercado laboral implica que están atendiendo a sus hijos, ¿no? Y finalmente, destacar que los hombres con un nivel educativo más alto, universitario, diplomaturas, etcétera, son los que más tiempo dedican al cuidado de los hijos con respecto a los hombres con un nivel educativo inferior. Si bien los hombres han entrado en mayor, sin llegar a equiparar evidentemente al tiempo que dedican las mujeres al cuidado de los hijos, en el tema de las tareas domésticas pues todavía hay mucho por hacer, ¿no? Las diferencias entre hombres y mujeres son altísimas. En Suecia se calcula que los hombres dedican la mitad del tiempo de las mujeres a las tareas domésticas y en España sería 4 veces menos. Hay algunas actividades que han empezado a entrar los hombres, como son las actividades culinarias, la cocina, pero aún así participan menos que las mujeres y dedican menos tiempo que ellas a esta actividad. Y las compras, ¿no? Y luego habría aquellas actividades que siempre se han asignado más a los hombres, como el jardín o temas de reparaciones, bricolaje, etcétera. Y hay cosas que todavía son un tabú, como son el tema de la ropa, coser, planchar, lavar o tender. Nosotros en el estudio que hicimos en el 2001, en relación a los datos que obtuvimos, diseñamos o concluimos que había 3 estrategias que tenían los hombres en relación al uso del tiempo, ¿no? La estrategia de hegemonía, que estaba centrada o básicamente enfocada al trabajo remunerado, es decir, hombres que dedicaban parte de su tiempo a trabajar, mucho más incluso en según qué niveles de las 40 horas semanales. Las estrategias de negociación, que eran aquellas donde los hombres compaginaban, o sea que todavía la parte del trabajo reproductivo era una parte importante, pero adquiría mayor peso la negociación que se establece con la pareja y por tanto participaban más en la esfera reproductiva, en los cuidados de los hijos o tareas domésticas, sin llegar en ningún caso a equipararse a la actividad que dedicaban a esta esfera las mujeres. Y luego encontramos un pequeño grupo de hombres, pequeños, pero hay que destacarlo, que nosotros llamamos la resistencia a la hegemonía, para los cuales, al menos durante un tiempo de su vida, su prioridad estaba centrada sobre todo en el cuidado de los hijos. Eran hombres que tenían hijos o habían tenido hijos pequeños y querían vivir por varios motivos, y ahora explicaremos un poco las razones que les han llevado a esa resistencia, durante un tiempo estar atendiendo a sus hijos, ¿no? Y dejar de lado más su carrera profesional, ¿no? Factores que ayudarían al cambio de los hombres, ¿no? A este cambio hacia una mayor participación en la esfera reproductiva, en el cuidado de los hijos, a una mayor corresponsabilidad, etcétera, ¿no? Uno de ellos es la paternidad. La paternidad es un factor clave, sobre todo, evidentemente los hombres jóvenes. Hay muchos hombres que el hecho de tener un hijo pues le cambia sus prioridades o puede permitir o permite la posibilidad de que cambien sus prioridades. Sin embargo, quiero destacar una cosa. Ahora estamos haciendo una investigación que, de hecho, estamos empezando a diseñar y hemos realizado algunas entrevistas pilotos
en el cual estamos entrevistando a parejas que están embarazadas y luego las volveremos a entrevistar cuando el bebé tenga un año, año y medio, ¿no? Porque lo que se está viendo en estudios que están haciendo en esta línea en Europa es que en parejas que eran igualitarias en la relación de la pareja en el momento que nace el hijo, hay como un retroceso en la igualdad en la pareja y se vuelve otra vez a ese modelo más tradicional donde el hombre se ocupa más de la parte laboral o del ganar dinero y la mujer de los hijos, ¿no? No puedo dar muchas ideas del por qué. Lo que sí que parece claro es que los hombres, ya lo he explicado antes, tienen más dificultades que las mujeres para acogerse a medidas de flexibilidad o de conciliación que le permitan estar con los hijos. Un ejemplo es el permiso de paternidad, que parecía que iba a ser de un mes, pero por el tema de la crisis se reduce y, como se ha visto en otros países, es una medida importante para la implicación de los hombres. Y otro motivo que tenemos que estudiar más a fondo es si todavía esa sociedad patriarcal, donde los roles están tan determinados, parece que se agudicen en ese momento, tanto para hombres como para las mujeres, en el que nace un bebé. Bueno, apunto la idea, en todo caso, dentro de un par de años podemos volver a hablar sobre ello, ¿no? El segundo, evidentemente, es el avance de la mujer y la igualdad de género. Muchos hombres que están en estas posturas de resistencia a la hegemonía y tal, hay una vinculación grande con el feminismo, o a través de sus parejas, o a través de la propia reflexión que han hecho ellos. Y también hay que decir que las legislaciones favorecen, la legislación de todo tipo en respecto a la igualdad de género, a este cambio de mentalidad, de valores, incluso de prácticas en los hombres. Otro aspecto sería el poder valorar el bienestar y la calidad de vida, es decir, no estar tan estrechamente a la esfera laboral y al trabajo, que a veces esto viene relacionado con hombres que han tenido algún problema de salud, que les hace reconfigurar sus ideas que tenían al respecto. Las nuevas tendencias laborales, sociales y relacionales que hablábamos al principio en contextualización. En el contexto, la legislación y acuerdos colectivos en materia de flexibilidad evidentemente también favorecen este cambio de los hombres y, bueno, en el caso de los hombres jubilados, el perder la centralidad en lo que es el trabajo remunerado. Bueno, aquí quería explicaros un poco cuáles serían las razones de hombres que nosotros en nuestros estudios estarían dentro de ese grupo de resistentes a la hegemonía o resistentes al trabajo remunerado. Habría un grupo, quizá el menos mayoritario, que todo hay que decirlo, que es que activamente quieren ser cuidadores, que activamente, al menos durante un periodo de su vida, quieren vivir la paternidad, sobre todo la paternidad con sus hijos. En otros casos se debe a porque la categoría laboral o el salario de la pareja, de la mujer, es más alta que la de ellos, entonces en la negociación que se establece en la pareja, por una cuestión lógica y económica, son ellos el que asumen estas partes reproductivas, ¿no? También en el caso de muchos hombres que trabajan para la administración pública, donde hay más facilidades para este tipo de medidas de flexibilidad, y las mujeres trabajan en empresa privada donde tienen más dificultades, también eso favorece que sean ellos los que se dediquen a esta parte. Y empresas que por motivos diferentes facilitan que tanto hombres o mujeres se acojan a medidas de corresponsabilidad, ¿no? Quería aquí contaros un poco el contexto a nivel ya más global, estos hombres cuidadores, hombres más igualitarios, hombres resistentes, o llamémosle como sea, ¿no? Un poco cuál es el proceso básicamente desde que empezamos los estudios en el año 2000 hasta hoy, ¿no? Entonces, cuando empezamos eso en el 2001, los que encontrábamos que estaban en esta situación los denominamos pioneros solitarios. Eran hombres que se encontraban solos, que eran vistos como raros, que tenían generalmente bastantes sanciones sociales negativas por parte de sus compañeros, jefes, etcétera, ¿no? Porque no entendían muy bien el por qué ellos se tenían que dedicar ahora a cuidar del hijo, a sus tareas, ¿no? En una segunda fase, que yo creo que es la que nos encontramos más o menos en estos momentos, sería aquella donde ya hay más medidas, o en algunas empresas se facilita, sobre todo en España hay que decir que la administración pública o a través de la legislación ha facilitado más esto, más medidas tanto básicamente centradas en mujeres, todo hay que decirlo, pero bueno, en ciertos sentidos empiezan a reconocer ciertos derechos también de los hombres. Un ejemplo podría ser, aunque truncado, es un ejemplo truncado,
es el permiso de paternidad. Al menos ya no es de 2 días, es de 2 semanas, no será de un mes, y ojalá algún día sea igual que el permiso de maternidad, pero bueno, ya veremos, ¿no? Y una última o una tercera fase más avanzada, donde, bueno, serían acuerdos que algunas organizaciones, por ejemplo, en Cataluña, pues hay una reducción de 1/3 de la jornada sin reducción de salario durante el primer año del nacimiento de un hijo para hombres y mujeres, donde se acogen quien quiera. Este tipo de medidas avanzadas ayudan también a este cambio de los hombres, o también el crecimiento de grupos de reflexión de hombres que se plantean pues no tener quizá una vida como la que han tenido sus padres, ¿no? Ser diferentes en el sentido de estar tan centrados en la esfera laboral, que en España, sobre todo a partir de 2001, 2002, empiezan a crecer tanto los grupos de hombres como las asociaciones o las iniciativas institucionales de apoyo a políticas de igualdad dirigidas a hombres. Un ejemplo es Gizonduz, un ejemplo además yo estoy encantado y los sigo con mucho cariño, ¿no? ¿Qué fases psicológicas pasarían estos hombres que se dedican al cuidado durante un tiempo de su vida, esta parte, la esfera reproductiva, opriman la esfera reproductiva? Habría una primera de desplazamiento, y aquí os leeré algunas citas de las entrevistas. Por ejemplo, este hombre: en el parque no teníamos nada que hablar, no me imaginaba que fuera de esta manera, creía que tendría una conversación normal con las madres, pero eso no funciona. Así me sentaba allí solo entre las madres, ¿no? Esta fase de sentirse desplazado en un contexto que parece que no, o otra persona. Es extraño, no se me acepta. Incluso mi propia novia se empezaba a sentir extraña con la situación. Esto es difícil con mis padres, mis familiares, conocidos. Apenas han aceptado que solo soy un amo de casa. Luego habría otra fase de inseguridad del estatus de género, y un ejemplo podría ser: bien, quedarme en casa me hace sentir inseguro. Es diferente estar fuera de casa y tener contacto con otros hombres. Estando en casa solamente tengo trato con los miembros de la familia. Puedo ver mi lado oscuro cuando el niño se encabrita, como hoy, por ejemplo. Me he puesto muy nervioso. Me he puesto a gritar, no lo puedo soportar más. Bueno, no es tan extremo, pero en fin, ¿no? Luego habría otra fase en este proceso más de reflexión, y un ejemplo podría ser: creía que el permiso de paternidad era normal hoy en día, pero ha sido diferente. Los hombres, especialmente los más viejos, no lo entienden. Me daba cuenta de eso. Aparentemente pierdes tu masculinidad cuando estás con el permiso de paternidad. Los hombres se asustan al no ser vistos como hombres en la sociedad. Pierden crédito, ¿no? Ya hay una reflexión de esta situación. Y finalmente un cambio ya del concepto de la situación en la que tienen, ¿no? Y unos ejemplos podrían ser: creo que estoy en la misma posición que como miles de amas de casa. El trabajo doméstico no es divertido y no se reconoce. O este otro: estoy definitivamente mucho más próximo a mi hijo, más cercano que sería si tuviera un trabajo y una carrera profesional. Sé lo que me perdería si no pudiera hacerlo. Mi carrera profesional, bueno, no voy a estar cuidando de él todo el tiempo. En algún momento no necesitará tanta atención. Es igual que con las madres. Y entonces quizás pueda empezar mi carrera profesional y volver al mundo laboral, ¿no? Aquí ya hay pues una reflexión sobre esta situación. Bueno, aquí simplemente destacar cuáles serían las nuevas perspectivas y los obstáculos con los que nos encontramos en esta inclusión de los hombres en las políticas del tiempo o en la corresponsabilidad, ¿no? Por un lado, bueno, como perspectivas, ya lo señalamos, esta nueva situación también implica que podamos, o la posibilidad de una gestión personal del tiempo, gestión del trabajo y también de ajustarlo con otras facetas de nuestra vida. La igualdad de género también permite o facilita este cambio, y el fomento de las nuevas masculinidades o la visibilización de estos modelos alternativos de hombres, ¿no? Estos que leí aquí, o estos resistentes, apenas son visibles con la sociedad, ¿no? Entonces sería interesante una perspectiva que empieza a ver a raíz sobre todo de las asociaciones, redes, grupos de hombres por la igualdad o grupos profeministas, pero bueno, en esta línea. Y como obstáculos, pues a nivel empresarial, la cultura de la presencia, organizaciones patriarcales y jerárquicas con esa mentalidad todavía de una familia tradicional donde es el hombre el que está trabajando fuera,
y el fomento del breadwinner o el hombre proveedor, ¿no? Motivos a nivel, ya hablando más de las empresas donde nosotros entrevistábamos a directivos y hombres, qué motivos tenían para hacer este tipo de políticas, que la mayoría iban dirigidas a las mujeres, pero que en algunos casos ya contemplaban o hacían acciones más de discriminación positiva hacia los hombres, ¿no? Bueno, un motivo es la motivación, o sea, las empresas, pues su objetivo es ganar dinero, con lo cual pues, les interesa pues que sus trabajadores estén motivados, que sean fieles y que reduzcan el absentismo, aumentar la productividad o incrementar la satisfacción laboral. Hace unos meses salió la noticia de, creo que es un grupo empresarial de alimentación que había introducido una serie de medidas en sus planes de recursos humanos y consiguió reducir en un 30% el absentismo de los trabajadores. O sea que efectivamente estas medidas tienen consecuencias positivas en las empresas y es una manera también de convencer a las empresas para que las implementen, ¿no? Bueno, tenía una cita de un directivo de una de estas empresas que entrevistamos hablando de este primer punto que decía: tú no puedes ser feliz en el trabajo si no eres feliz en casa. Para ser feliz en casa, la empresa te puede ayudar mucho. No hay conflicto entre trabajo y familia. Por ejemplo, el horario ayuda mucho. Al trabajador le interesa un trabajo que le permita desarrollarse, estudiar, hacer deporte, estar con la familia. Y a la empresa le interesa una persona productiva. Si esto se sabe congeniar, entonces es perfecto. Las medidas de conciliación son vocacionales pero empresarialmente interesadas. Todo esto nos lleva a la fidelidad de los trabajadores, de los clientes. Es una coincidencia de intereses. Otro de los motivos que se señalaban, bueno, pues también para muchas empresas el tener estas políticas, pues también es una estrategia de marketing, una carta de presentación en la sociedad y para los clientes, ¿no? Y es algo que también, de hecho, hay incluso una serie de premios y rankings que señalan a aquellas empresas más familiarmente comprometidas o más igualitarias en esta línea. Para las empresas públicas, extender el ejemplo al resto de las organizaciones. A nivel general, potenciar que los hombres se acojan a estas medidas hace que no se pierda un periodo largo de tiempo la mano de obra femenina. Esto suena extraño cuando lo digo aquí, ¿no? Pero esto fue uno de los motivos, una de las razones principales que llevó al gobierno islandés en el 2004 a implementar un permiso de paternidad más o menos igualitario, en el cual las mujeres tienen 3 meses de permiso intransferible, los hombres tienen otros 3 meses y 3 se pueden repartir según le convenga. Y detrás estaba este argumento, ¿no? Cada vez la mano de obra femenina está más preparada, por lo tanto, un permiso de paternidad centrado en la mujer implicaría que tendría menos posibilidades laborales y nos perderíamos pues su capacidad o ese capital humano, ¿no? Entonces hay que repartirlo. Bueno, ya casi para acabar. Bueno, esto es simplemente los problemas a nivel de las empresas españolas y los motivos que existen en la migración de talento, sobre todo en las empresas de servicios, todo hay que decirlo, ¿no? En España, ¿no? Un poco para decir que muchos de estos problemas que tienen las empresas españolas tienen que ver con que no hay políticas de tiempo o que falta desarrollar o implementar medidas de equilibrio entre la vida laboral y personal, ¿no? Entre problemas, la falta de compromiso, un estudio que se hizo en Cataluña por el Departamento de Trabajo, en una encuesta a empresas, el 50% afirmaban tener problemas para contratar personal clave, un 41% afirmaba tener una tasa alta de absentismo laboral, un 27% falta de compromiso de los trabajadores, un 25% dificultades para conciliar la vida laboral y familiar y un 20% resistencia a la movilidad geográfica, ¿no? Y bueno, los motivos de que se vaya mucho talento de estas empresas más de servicios es cierto, ¿no? La falta de promoción, el ambiente, la falta de confianza y la falta de medidas que ayuden a ese equilibrio.
Las últimas me las voy a pasar muy rápido, porque esto es en catalán, entre otras cosas. Es de este libro que os explicaba, que ha sacado hace muy poco el Departamento de Trabajo de la Generalitat, dirigido a empresas, donde se les invita o se les dice que hay una serie de medidas que pueden implementar que son beneficiosas para la empresa, aunque también pueden tener un riesgo de coste, pero que a la larga pueden ser interesantes y que tienen un impacto en los trabajadores o en la vida de los trabajadores, aunque también sí señalan ciertos riesgos, ¿no? Por ejemplo, el tiempo parcial, sabemos que hay el riesgo de que se centre la mujer, con lo cual pierde mucha de su capacidad de competición, ¿no? Los hombres, ¿no? Sí, está centrado básicamente en ella. No voy a mencionarlas, pero básicamente son medidas en relación a la flexibilidad de la jornada laboral, tanto en diferentes tipos, o el teletrabajo o el trabajo virtual. Y bueno, como conclusión, pues eso, que se ponga el cuidado y se ponga la igualdad pues en el punto alto de la agenda política, porque es un beneficio público, porque a nivel europeo hay que tener cuenta que la sociedad europea pues está envejeciendo, y ya no solo es el cuidado de los hijos, sino que también será el cuidado de los mayores, y que si bien el cuidado ha estado centrado en las mujeres, pues es muy probable que esto no sea así en un futuro. Entre otras cosas, desde la perspectiva de la igualdad de género no es justo, y desde la perspectiva de los cambios actuales es muy probable que el sesgo, que el cuidado no mantenga el sesgo tradicional femenino, sino que es necesario que se amplíe también a los hombres, ¿no? Necesidad, por tanto, de que haya un pacto social entre hombres y mujeres, es decir, mayor implicación de los hombres en la corresponsabilidad, no solo en valores, sino sobre todo en prácticas, y aquí apuntaba también el tema de la coeducación, porque por lo menos yo creo que una manera de cambiar estos patrones más tradicionales es trabajar con niños y niñas desde pequeños, ¿no? Y ya se está haciendo en muchos casos, pero hay que insistir en ello, ¿no? Señalar que las políticas de tiempo e igualdad dirigidas a hombres facilitan el cambio de los hombres, que hay estudios en países donde llevan más tiempo, sobre todo el tema de permiso de paternidad, que se ha visto que efectivamente estos hombres no solo en el segundo hijo han vuelto a coger el permiso, sino que lo han ampliado y han mejorado la relación de igualdad con sus parejas. Hay una mayor implicación de estos hombres con sus hijos. Y finalmente, sobre todo a través de las asociaciones, diferentes grupos profeministas o por la igualdad, pues es necesario formación, es necesario sensibilización y visibilizar estos modelos alternativos de hombre. Gracias. Y ya está. Bueno, si tenéis preguntas, dudas, comentarios. Bueno, primero, gracias. ¿Hace falta tocar el micrófono para...? No. Gracias, Paco, por haber dedicado parte de tu tiempo, salir corriendo de tu clase para estar aquí hoy. Y me ha llamado la atención, igual es por diferencia de los conceptos que utilizamos. Aquí solo utiliza el concepto resistentes para señalar justo a aquellos hombres que se resisten a los cambios hacia la igualdad. Y me parece sugerente, darle la vuelta. Darle la vuelta al concepto, ¿no? Luego, hay algo que hace tiempo venimos dándole vueltas, pero que no lo tenemos muy elaborado. Sería ver qué opinión te merece, o si tú conoces algo que se haya trabajado al respecto. Queremos creer, más que tenemos constancia, que implicar a los hombres no solo en tareas concretas, sino en todo lo que supone una cultura del cuidado, puede tener beneficios no solo en lo que respecta a las relaciones con las parejas, o algunos de los que tú has señalado, sino desde la hipótesis de que aquellas personas que cuidan y valoran el cuidado no maltratan, deslegitiman la violencia. ¿Tú crees realmente que crear una cultura masculina del es beneficioso? Por supuesto. Y además hay, Michael Kimmel habla en sus conferencias, alguna vez lo he escuchado, habla de un estudio que se hizo en Estados Unidos en parejas igualitarias y parejas no igualitarias, ¿no?
Entonces, los resultados eran increíbles, ¿no? O sea, en las parejas que eran más igualitarias en el reparto de las tareas y en el cuidado de los hijos, tanto la salud de la pareja como la de los hombres era mucho mejor que en el otro tipo de parejas, salud emocional, salud física. Los hijos, no solo su salud emocional, sino también su rendimiento escolar y su comportamiento era mucho mejor que en las otras parejas. Mejoraba incluso, él lo contaba como anécdota, no sé, ¿no? Que la sexualidad en la pareja era muchísimo mejor que en las parejas igualitarias que en las otras, y así una serie de beneficios. O sea, que está claro que la igualdad, que potenciar el cuidado, potenciar esos valores de cuidados, tienen un beneficio, no solo para los hombres, sino para las mujeres y para los hijos, ¿no? O sea, que sí, que estaría de acuerdo. Y evidentemente, pues lo que comentabas, ¿no? Es una prevención respecto a las actitudes violentas, ¿no? Que puedan tener algunos hombres, ¿no? Yo creo en la posibilidad del cambio, ¿no? Y en el que los hombres, yo le decía, ¿no? La masculinidad no es una cosa ahí fija y no sé qué, ¿no? Sino que es un proceso a lo largo de la vida y incluso un proceso histórico, ¿no? Entonces, es posible con medidas de todo tipo, sean institucionales, sean de sensibilización, de lo que sea, cambiar o ayudar a este cambio de los hombres y a un cambio hacia una nueva sociedad, ¿no? Más igualitaria, donde se valoren pues aspectos más sostenibles, ¿no? O puede ser el cuidado, por ejemplo. A mí muchas gracias por me ha resultado muy interesante uno de los aspectos que has mencionado, la diferencia entre el ámbito valorativo y el ámbito de la práctica. Y es cierto que nuestra sociedad es una sociedad a nivel valorativo muy progresista en relación con Europa, también en el tema de la valoración de la familia, de la igualdad, de la paridad, de la responsabilidad en el ámbito de lo privado. Y luego, en la práctica es cierto que seguimos modelos muy tradicionales, muy patriarcales a la cola de Europa. Entonces, planteabas, bueno, ¿por qué se da esa distancia entre lo valorativo y la práctica? Y hablabas, si no te he entendido mal, de la cultura empresarial hostil, que dificulta el poner en práctica un ámbito valorativo. A mí, es una sugerencia o una petición, porque luego os comento que estabais en esa investigación que me pareció muy interesante, ¿no? Parejas embarazadas, para hablarlo con ellas dentro de un año, 2 años, a ver cómo ha evolucionado esos patrones de igualdad. Y tratar como hipótesis si realmente, en el caso, en el supuesto, ¿no?, de que nos encontráramos con parejas igualitarias antes de la maternidad y paternidad y que han ido hacia modelos más tradicionales, esas prácticas más tradicionales, si ha sido un tema de imposición del modelo empresarial, de la legislación, de la sociedad que dificulta, es cierto, un ejercicio corresponsable de la paternidad, o ha sido también, o ha estado también condicionado por el hecho que yo creo que también reflejabas a la hora de qué opinan o qué piensan, en qué procesos, ¿no?, psicológicos tienen los hombres que se han quedado en la parte del cuidado, de decir, bueno, de asumir que esa parte es costosa, está menos valorada y tiene un efecto, o sea, no es algo maravilloso. La paternidad y la maternidad, que no se trata de algo bucólico que vas saltando y cantando con el niño en la línea del brazo y todos somos muy felices y muy contentos, ¿no? Porque realmente es un proceso que te supone, ¿no?, pues, desgaste, una negación, ¿no?, porque te estás volcando hacia otra persona. Te aporta cosas, pero eso bueno. Entonces, sí. Me parecería muy interesante, ¿no? Ver un poco hasta qué condicionantes, si son los externos o los internos. Yo creo que hay de los dos tipos, incluso más globales, ¿no? Como es el propio modelo patriarcal que está ahí marcándonos parte de nuestras identidades. En respecto a las dificultades de que muchos hombres se encuentran con las organizaciones en las empresas, eso es evidente, ¿no? Yo, mira, por ponerte un ejemplo, pero que es un ejemplo que se puede extender a otros hombres, ¿no? Un conocido me comentaba que había tenido una hija hace 15 días, ¿no? Y que solicitó el permiso de paternidad de 15 días, el que tenía derecho. Entonces su jefa, además era una mujer, le dijo, bueno, es que claro, si coges 15 días seguidos, pues esto nos va a perjudicar, ¿no? Cógete una semana ahora y la otra, pues bueno, lo organizamos a ver cómo... Es decir, que hay barreras, hay dificultades, no es fácil, ¿no? Y cambiar esto, pues va a costar, ¿no? Y bueno, la manera quizá de cambiarlo es a través de eso, ¿no? De permiso intransferible y, en fin, ¿no? Y lo otro, pues también el cuidado, si se pagara por cuidar o estuviera remunerado o estuviera valorado de alguna manera, probablemente habría muchísimos más hombres que estarían implicados en el tema del cuidado, ¿no? O sea, esa mentalidad, ¿no?, que el cuidado, pues, bueno, es un desgaste, ¿no?, como tú señalabas, ¿no?
Entonces, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Nosotros estamos interesados, sobre todo es eso, ¿no? ¿Qué pasa con esas parejas que han llegado a una negociación de igualdad mientras son parejas y qué pasa en el nacimiento del hijo? ¿Qué factores son externos que hay? ¿Qué factores son internos? ¿Y qué factores ya son más estructurales, más del patriarcado, ¿no? Esos factores culturales se manifiestan, que estaban latentes. Exactamente. Y de repente ahí salen, porque ahí sale todo, ¿no? De repente el trabajo crece, no sé qué, complicaciones. Bueno, es una situación muy interesante, ¿no? A ver. Sí, mira, a mí me interesa comentar que no sé si tenéis estudios, porque lo que yo me he encontrado, y sobre todo en los grupos de reflexión, etcétera, etcétera, es que el proceso heredado del izquierdismo tradicional pues te lleva a hablar mucho de la revolución y a no cambiarte nada. Sí. Y menos en el interés del grupo, si no sigue una competencia y qué sé yo. Entonces, la mayoría de las veces me he encontrado que las personas que manejan el discurso igualitario desde género y masculinidades, etcétera, etcétera, comienzan a ocupar una serie de espacios, ¿no?, en una pirámide otra vez, y que de alguna manera, desde mi punto de vista, obviamente, y es mi observación personal, frenan, ¿no?, absolutamente el proceso, digamos, el que se haya iniciado todo este movimiento, y de alguna manera llega a estancarse y a insertarse, ¿no?, en estos espacios que de alguna manera se están abriendo, tanto a nivel institucional, etcétera, etcétera, como una cuña también patriarcal, también con todo lo que has señalado, y donde se notan estas diferencias, además, y ya entre hombres hablando ahí, y que de alguna manera, desde mi punto de vista, nos hace un flaco favor a la gente que pues tenemos otras intenciones de participación, y que de alguna manera nos encontramos frenados por, digamos, esta dinámica masculina y patriarcal dentro de las mismas organizaciones, digamos, que estamos tratando de cambiar, ¿no? Entiendo que es un proceso a muy largo plazo, etcétera, etcétera, y que por una parte no solo implicaría una adscripción total y voluntaria del hombre que quiera hacerse el cambio, etcétera, etcétera, sino también una apertura, digamos, de las formas, que yo creo que es bastante difícil, por otra parte, de funcionamiento de los propios grupos de masculinidades o feministas, etcétera, etcétera. No sé si en los estudios que tenéis habéis hecho alguna incidencia en este tipo de... No, que yo sepa no hay. Hay algunos estudios, creo, que han estudiado los hombres que están involucrados en movimientos profeministas o pro igualdad, un poco los perfiles, qué tipo de hombres, y bueno, lo que se ha visto es que sí que hay muchos que están vinculados a motivos de sus parejas o han llegado al feminismo, que hay una vinculación en el feminismo importante. Tiene razón en que yo siempre en los talleres digo que esto del género es como una cárcel, ¿no? Y que por mucho que hagas una reflexión, sobre todo si es una reflexión mental, es muy difícil escaparse, ¿no? Y los hombres tendemos, como tú has dicho, pues a ocupar el protagonismo, el espacio, incluso en hombres que defienden un discurso nuevo, igualitario, profeminista. Es así aquí y en todos los lados, ¿no? Pero yo creo que la diferencia, por lo menos a nivel de intención, es que la mayoría de personas, o por lo menos debería ser así, que están por ese cambio en los hombres y que están desde asociaciones o instituciones, lo que sea, hay un trabajo personal, o en su discurso hay como la necesidad de un trabajo a nivel personal a través de los grupos de hombres, ¿no? Porque yo creo que es importante. Tú no puedes hacer una reflexión de este tipo de género con, bueno, la importancia que tienen nuestras vidas desde que nacemos, ¿no? Esa cárcel de género que nos atrapa y nos dice los modelos y cómo debemos actuar, si no has hecho un trabajo personal previo. Puedes hacer mucha reflexión intelectual, pero yo creo que es necesario hacer un trabajo de reflexión personal, porque si no caes en esos errores, ¿no?, que forman parte de esa identidad masculina más tradicional, ¿no? Y yo creo que la mayoría de asociaciones, por lo menos lo que yo conozco, en Cataluña al menos, donde yo estoy, se prima mucho el tema del trabajo personal, la participación y la reflexión en este tipo de grupos y poner en cuestión todo ese tipo de cosas. Claro, errores en este camino de la vida no es fácil caminar, ¿no? Pero bueno, los errores a veces te ayudan a levantarte y cambiar. Está bien.
Yo dos cosillas sobre otro de los factores importantes a la hora de ver cómo organizar esto del trabajo, ¿no? A ver, ¿cómo percibís qué papel tiene para los sindicatos en la negociación colectiva todo esto de la corresponsabilidad? Esto es básico. Porque eso es uno de los factores que puede impulsarlos, ¿no? Hay un estudio que salió hace poco, una defensoría sobre la negociación colectiva, cuántos mejoran, qué artículos que no, pues deja un panorama todavía un poco. Sí, es un tema. Luego, la segunda es si a partir de la implantación de la obligatoriedad de planes de igualdad para grandes empresas habéis percibido cambios en las empresas. No sé si la estructura laboral o la organización laboral, pero sí ciertos avances o que el problema se plantee. Respecto a la primera pregunta, está claro que todas, al menos desde mi punto de vista, que creo que es lo adecuado, ¿no? Cualquier medida de flexibilidad o de conciliación o de corresponsabilidad debería estar dentro de lo que son la negociación colectiva. El problema es que con la reforma laboral se van a cargar la negociación colectiva, con lo cual no sé cómo nos vamos a quedar, ¿no? Pero sería lo correcto, ¿no? Porque si no, lo que pasa es que estas medidas acaban siendo para un grupo determinado de personas, normalmente cuadros intermedios, de administración, no sé qué, y forman parte de la negociación individual, te doy esto a cambio de esto otro. Entonces, lo justo, lo correcto, lo adecuado debería ser eso, a través de la negociación colectiva. Empresas, planes de igualdad. Yo no he estudiado, tengo referencias, además el otro día en Girona vino una directiva de una empresa, bueno, de vinos y tal, que nos vino a hablar de eso, ¿no? Del plan, es una empresa grande, 900 trabajadores y tal, ¿no? Por un lado, se están implementando. No es fácil en las empresas implementar los planes de igualdad. Hay mucha resistencia. Hay mucha resistencia porque dentro de la mentalidad del empresario, pues dice, bueno, ¿quién tiene que venir desde fuera o el gobierno a decirme cómo tengo que yo gestionar o qué tengo que hacer en mi empresa? Cuando son directivas que vienen de Europa, o sea, no vienen ni de España, ¿no? Por un lado hay bastante resistencia, pero yo creo que se está haciendo, y sobre todo se está haciendo cuando hay alguien o un grupo de personas en esas organizaciones que se lo creen. Entonces ahí es cuando, en este caso, bueno, pues están haciendo un trabajo interesante. Ella nos explicaba que habían hecho un planning en 5 fases, muy ambicioso, muy interesante, que tocaba muchas teclas y que estaban en la primera fase. O sea, pasado ya el diagnóstico, digamos, ¿no? De, bueno, pues hacer un lenguaje políticamente correcto cuando van a captar personal, que dirigirse tanto a hombres como mujeres, estudiar un poco el tema de las jerarquías en las diferentes posiciones. Hay mucho por hacer en las empresas, muchísimo. Y bueno, que la obligación de que las empresas grandes tengan un plan de igualdad está bien, pero bueno, hay que ver desde dentro si realmente la cosa se pone. Yo creo que es una cuestión de años, lo espero, ¿no? Claro, ahora estamos en un momento también que no se sabe si vamos en retroceso o nos vamos para arriba o nos mantenemos con esto de la crisis financiera mundial. Estamos un poco todos así, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Bueno. Sí, aquí a veces tenemos, en el programa no trabajamos mucho con empresas, pero la impresión de que, bueno, la negociación colectiva, a ese nivel, los días de corresponsabilidad, las primeras cosas que salen de la discusión son esas, ¿no? Yeah, también hay claro. toda una labor dentro de las organizaciones sindicales que hacer de formación. Muy importante. Yo creo que se tiene que empezar por ahí, formando a los enlaces sindicales para que en la negociación colectiva pues introduzcan estos elementos, al menos los que obliga la ley, y si van más allá, pues muchísimo mejor. Y hay que hacer un trabajo con la dirección de las empresas, con recursos humanos, por lo mismo, porque todavía hay muchas resistencias y hay que explicarles que también pueden obtener beneficios, hay que hablarles en su mismo lenguaje, ¿no? Pues por ahí. Yo creo que el trabajo que hay que hacer es con las mismas organizaciones sindicales. Porque es que al final el tema de la igualdad y de la corresponsabilidad se limita al número de números, es decir, o sea, de cupos. Entonces, como hay que meter a tantas mujeres, pues no hay ningún problema. Pero bueno, estén ahí así como de figurín. Sí. Sí, a veces hay mucho de maquillaje en todo esto y hay poca cosa de fondo, ¿no? Pero bueno. Entonces, si de entrada las propias organizaciones sindicales no se creen, en realidad, pues que hay competencia de las mujeres en puestos de responsabilidad, mal andamos intentar hacerlo para las empresas. Ya.
sí. Y no por empresas también. Sí. El cambio es en varios ejes, ¿no? Hay que actuar en varias direcciones. Y vamos, sí que es verdad que a nivel de empresas está muy mal. O sea, no sé, bueno, por ejemplo, en Bilbao, en el centro de Bilbao, hay un plan de igualdad municipal impresionante. Han vuelto a hacer plan de igualdad a nivel del municipio, en el que están implicados con las mujeres y con un montón de ferias, pero yo llevo una porrada de ellos intentando que el plan de Bilbao haga un plan de igualdad para sus trabajadoras y sus trabajadores. O sea, así que hay mucho también eso de maquillaje, pero también a nivel de las mismas organizaciones. Sí, no, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Cataluña, yo sé, tengo constancia de que se está haciendo algún tipo de formación, sobre todo con enlaces sindicales en esta dirección. Bueno, pero es algo que cuesta, que se lo crean, que realmente lo asuman como una cosa importante, porque además es que hay estudios que dicen que empresas más diversas, donde hay un mayor número de mujeres en posiciones de dirección, no solo mujeres, pues personas de otras etnias o homosexuales, o en fin, ¿no? Son empresas que funcionan mejor a nivel económico, productivo, o sea que la diversidad es buena para las empresas. Eso es lo que deberían entender desde esa posición empresarial. Me parece que es fundamental, un paso importante, potenciar dentro de las funciones sindicales la creación de grupos de hombres. Sería muy interesante. No hay muy pocos. Creo que no conozco ninguno yo, pero sería muy interesante. Dentro de los sindicatos, no, es decir, que hay gente que estamos en sindicatos y que estamos funcionando con hombres, pero fuera del sindicato. Claro. Hace falta también dentro. Porque, como decía el compañero, hay que hacer una reflexión personal y desde dentro para poder luego hacer ese cambio más mental y social, ¿no? Un poco ese es el proceso. También. Sindicatos, sino una mayor presencia de las mujeres, porque el tema de los sindicatos es clave. Nosotras sí tenemos como objetivo en Emakunde trabajar formación con sindicatos, porque una de las cosas que hemos valorado y ha venido de las propias empresas, cuando hablamos con las empresas que han implementado diagnósticos y planes de igualdad y reciben el reconocimiento de Emakunde, la mayoría de ellas la iniciativa de elaborar el plan, al margen de la motivación, al final recae en el Departamento de Recursos Humanos y la mayoría de las responsables, porque son mujeres de esos departamentos de Recursos Humanos, señalan que una forma, una vía de generalizar y que el tema sea aceptado en la propia empresa es que lo comparten y lo asuman a través de los sindicatos en negociación colectiva. Es decir, que si consiguen hacer ese previo en la negociación dentro de la empresa, luego es mucho más fácil trasladar el plan, no como una decisión que ha adoptado la dirección, no sabe muy bien por qué, sino como una cuestión que va a redundar en beneficio de los propios trabajadores y trabajadoras. Yo creo que es fundamental trabajar también con los sindicatos, pero sobre todo a nivel de formación, informando de las bondades que tienen los planes de igualdad de cara a favorecer las condiciones de los trabajadores, hombres o mujeres, ¿no? Aparte de fomentar, que ahí yo creo que llevan años reivindicando las mujeres de los sindicatos, fomentar su mayor presencia en ámbitos decisivos, o sea, en los ámbitos de dirección. No están para nada. Sí, estoy totalmente de acuerdo, que es la manera extender, y ya no solo, o sea, el tema es que muchas veces los planes de igualdad se quedan en recursos humanos, cuando es una cosa transversal, una cosa que afecta al departamento de marketing, al de dirección, no sé qué, ¿no? O sea, que es algo que debería negociarse, debería empapar todas las áreas, desde los sindicatos a todos los departamentos de una empresa, ¿no? Es la manera que se crea y que se consiga hacer. No es fácil, porque hay muchas resistencias, más en las empresas grandes, pero bueno, es el camino, ¿no? Las personas que estáis trabajando en esta línea, yo creo que hay que atacar, ¿no?, en esa dirección, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la igualdad en la administración pública a nivel de nombramiento de cargos directivos, etcétera? ¿Sabes por qué te lo digo? Te digo porque hoy a la mañana en Radio Euskadi he escuchado una noticia que me ha sorprendido, y es que el Lehendakari ha debido de nombrar a 25 asesores, los 25 hombres, ninguna mujer. Entonces... Bueno, yo creo que eso es un reflejo de la sociedad patriarcal en la que vivimos a nivel más general. Yo siempre a los alumnos de los talleres les digo, mirad la foto del G20. ¿Cuántas mujeres hay de presidentas de gobierno? Pues 3, ahora igual van cambiando, ¿no? Pero de 20 siempre hay 3 mujeres, ¿no? O sea, las mujeres no están en las posiciones directivas.
Entonces yo creo que es interesante que se visibilicen y que lleguen, y medidas de, bueno, como hizo el gobierno Zapatero en su día, de intentar que sea paritario. Lo que pasa es que detrás de esa paridad que había, si mirábamos el número de hijos que tenían los ministros y el número de hijos o hijas que tenían las ministras, había una diferencia abismal. O sea, eran mujeres de alguna manera que para llegar ahí se habían tenido que masculinizar en cierto sentido. Todo hay que verlo, ¿no? Habían tenido que dejar su vida personal, no tenían hijos, muchas de ellas, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que estas cosas son un reflejo de donde estamos, que hay que llegar, que lo justo, lo adecuado y lo positivo y lo que ayuda a cambiar la sociedad es la igualdad. Eso no hay ninguna duda. O sea, cuando lleguemos a una situación en que hombres y mujeres estemos en la misma posibilidad, o sea, que exista equidad entre unos y otros, ¿no? Podamos llegar a los mismos sitios, pues bueno, eso será beneficioso para todos y para la sociedad en su conjunto. Y hasta que no nos creamos eso, pero bueno, estamos donde estamos, ¿no? También no es fácil futurizar, ¿no? Hacia dónde... Hombre, yo si me permitís, cuando trabajo en la educación, sé cómo está. Es verdad que no es cosa que no es tampoco como usar cohetes. O sea, es un reflejo de la sociedad. Pero también es verdad que está mejor que la privada. Sí, no, por supuesto, no el es... nuevo sistema de acceso a la administración, que se supone que respeta los principios de igualdad, transparencia... Claro. O sea, No, eso es evidente. Tiene más posibilidades de subir y además debe serlo, porque una empresa pública debe ser ejemplo a las otras empresas, y por eso siempre van más avanzadas muchas de ellas, o lo que yo conozco en estas medidas, precisamente por eso, para ser ejemplos en la sociedad, decir, bueno, es por aquí por donde hay que ir, porque realmente hay un problema. O sea, el tema no es porque sí, bueno, hay que hacer, sino es que hay un problema social importante y con unas consecuencias que he explicado un poco así por encima, de ese conflicto que tienen las personas para equilibrar su vida y su trabajo. No es nada fácil en este país, nada fácil, en ninguno, pero en este especialmente, ¿no? Estamos hablando de las empresas y tal, ¿no? Que yo recuerdo hace poco, el presidente de la Confederación de Pensiones que es una persona que ha declarado, o sea, como otros comentantes, que por ejemplo en esta España, a pesar de que se trabajan más horas que la media europea, el rendimiento es para la productividad. Y este señor insistía en que tal vez fuese necesario directamente aumentar lo que son las horas de trabajo, ¿no? Independientemente del rendimiento. Eso es algo que afirmó hace poco, ¿no? Yo considero que con gentes con estos perfiles, pues que es difícil luego sentarse con ellos a negociar sobre si se va por ejemplo, a instaurar un mes de permiso de paternidad. Yo creo que el gobierno de alguna manera pues, quiere o se ve condicionado por parte de las empresas, porque ahora con respecto de la crisis pues se están acortando muchos derechos, los quieren acortar, que luego en momentos de bonanza yo creo que no van a ser capaces de decir, bueno, ahora que no hay bonanza vamos a acrecentarlos, pretenderán que sigan los que te hayan recortado ahora pretenderán que posteriormente pues continuar así, ¿no? Claro. Entonces yo muchas veces veo las planes de igualdad y sí me parecen cosas muy interesantes, pero a mí a veces me da a pensar que si no simplemente es eso lo que se hablaba antes, de que se quiere dar un poco de publicidad de un lado de cara, pero que luego en la práctica no se está aplicando simplemente por... Bueno, sí, no, yo lo he dicho, hay muchas resistencias, pero bueno, que sea obligatorio y que sea una directiva europea además, está bien, porque de alguna manera obligas a que se haga. Luego, tienes razón en que, bueno, pues mucha gente, bueno, me toca hacerlo porque mira, voy a hacer cualquier cosa y no se lo creen, pero bueno, los inicios siempre han sido difíciles, ¿no? Yo creo que no hay que perder la esperanza, ¿no? Y que, igual que hay fuerzas que están intentando, reducir los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y que eso que tú comentabas, ¿no? De que la solución de la crisis es trabajar más horas. Pues también hay otras personas que creen que puede haber otros modelos, ¿no? Entonces hay que ir, cada uno está aquí expresando la manera que cree que se pueda solucionar esto, que sea beneficioso para todos. Ah, vale. Gracias, María. Chao.
Bueno, ¿y el taller? Sí, ¿no? Porque ya... ¿O queréis ya? Hacemos el taller. 5 minutitos de descanso, que me fumo un cigarro. Lo hacemos aquí, ¿eh? El taller. Lo hacemos aquí mismo. Sí, sí, no. Arriba también podéis mirar mesa redonda si queréis, ¿eh? No, está bien aquí. Y bueno, podéis salir fuera a fumar. Ah, fuera aquí. Sí, hay unos por aquí. Sí, justo aquí a la izquierda. Sí, aquí tenemos... Bueno, es que esa puerta viene justo a abrirla. Si estáis por ahí, tenemos un jardín maravilloso.